Este es un énfasis que queremos hacer durante este mes, redimiendo a la familia. Y qué mejor que una parábola de el padre y sus dos hijos, papá y sus dos hijos. Una parábola chiquita, cortica, pero muy fuerte, profunda, desafiante, confrontadora esta parábola. Ustedes se van a dar cuenta, especialmente los de la escuelita, los estudiantes de escuelitas, los que ya pasaron 3 años, no los que están empezando porque todavía no hemos pasado por allí. Ténganme mucha paciencia si están pensando, el pastor va a mandar la idea exegética y no la voy a mandar, sino mucho más adelante hasta que dé una explicación del porqué de esta parábola, que es fundamental. Si ustedes ya vieron el libro de Mateo, el capítulo 21, empieza con la entrada triunfal. Nos ubicamos en el día domingo, el día de hoy, por decir así en la tradición, no concuerdan las fechas, pero eso es lo que celebramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven el capítulo 21, versículo 12, Jesús entra al templo. En el primero entra a Jerusalén, el segundo entra al templo, y eso sucede también un domingo, o el primer día de la semana, dice en las escrituras, el primer día de la semana, pero está ubicado el domingo. Cuando ustedes leen el versículo 18, que Jesús o seca la higuera, eso es el día lunes, lo que ocurre mañana. Cuando vienen los maestros de la ley y cuestionan la autoridad de Jesús, eso sucede el martes. Nunca he predicado de lo que sucedió el martes y quiero predicar sobre lo que sucedió el martes. El martes, porque en el martes está un cuestionamiento a la autoridad de Jesús y está la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Antes hay un dicho que nosotros conocemos: mucho ruido y pocas nueces. ¿Lo conocemos? ¿Ustedes saben quién trajo ese dicho a colación? ¿Quién lo hizo famoso? William Shakespeare. Su obra de 1560 más o menos, su obra llamada así, mucho ruido y pocas nueces, viene de él, de este hombre con su literatura tan impresionante que permeó y ha afectado hasta el día de hoy. Y se aplica a situaciones que producen, por ejemplo, mucho alboroto sin ningún resultado. En nuestro contexto se emplea para referirse a alguien que habla mucho pero termina haciendo nada. Habla mucho y no cumple nada. Por lo general a estas personas en nuestro contexto les decimos: usted se parece a Monserrate, solo promesas. Solo promesas, hasta ahí llega su palabra. Usted promete, promete y no cumple. La parábola está en el versículo 28. ¿Qué les parece?, les dice el Señor Jesucristo. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Muy bien, excelente. ¿Por qué esta parábola? ¿Por qué esta parábola? Es importante todo el contexto anterior, especialmente el inmediato. Hay un cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Ustedes pueden ver en el versículo 23, la última parte: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué ha hecho? Antes del versículo 21, del capítulo 21, ha sanado a 2 ciegos. 2 ciegos reciben la vista y le están cuestionando eso. Increíble. Pero en el capítulo 21 hay una serie de eventos extraordinarios que manifiestan que Jesucristo es el Mesías.
es el Mesías. Y desde la misma entrada, tengo que resumir, pero cuando Jesucristo entra, dice, y nosotros conocemos la tradición también, que la gente cogió, puso mantos en el piso, sacaron pedazos de ramas y empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David. Esa expresión no es cualquier expresión. Salve, Hijo de David. Pero es mucho más que eso. Era una expresión de esperanza mesiánica. Aquí está el Hijo de David, el prometido, el Mesías. Y la multitud lo estaba reconociendo cuando él estaba entrando a Jerusalén. Tanto alboroto hubo que la gente se acercaba y decía: ¿quién es este? Decían: este es el profeta Jesús. Había un reconocimiento de quién era él. Pero cuando Jesús entra al templo, Jesús realiza unos eventos dentro del templo que evidencian que efectivamente él es el Mesías. Una de las primeras cosas que hace es limpiar el templo, botar todos estos negocios que tenían ellos, y ellos no entendían. Y él les citó a Jeremías: escrito está. Y cuando les cita a Jeremías, les está citando la profecía de la destrucción del templo. Si ustedes no se arrepienten, el mismo discurso de Jeremías, años atrás, el mismo error habían cometido y habían convertido el templo del Señor, la casa del Señor, en cueva de ladrones. Pero había algo más que hizo Jesús en el templo. Se acercaban los cojos, los enfermos, y él los sanaba. Cuando los niños vieron eso, se maravillaron y empezaron a cantar. Escuchen lo que dice: Hosana al Hijo de David. Gritaban otra vez la misma expresión: he aquí el Mesías prometido. He aquí el descendiente de David que nos va a salvar. Sálvenos, Hijo de David. Y frente a estos testimonios de la multitud y el testimonio de estos niños, ¿cómo reaccionaron las autoridades? Si ustedes pueden ver, por favor, el versículo 15, se indignaron, protestaron. Incluso el texto no lo muestra, pero hay unos que sí en el griego, mandaron a Jesús a que callara a los niños. ¿Usted por qué permite que los niños crean que usted es el Mesías? Cállelos. Y Jesús le dice una expresión que aquí la conecto con el testimonio de Beatriz. Protestaron. Y Jesús les dice: claro que sí. ¿Acaso no han leído nunca? Esta gente no leía las escrituras. No leía las escrituras. Había una señal: que aquel que viniera montado en un burro y entrara en Jerusalén, ese era el Mesías. Y Mateo trata de darles a entender, dice: como para que se cumpla lo que dijo el profeta. Otra vez las escrituras. Y como le dicen a Jesús: calle a los niños, mire lo que les dice: ¿no han leído? ¿Acaso no han leído? Y le cita. ¿Qué cita? El Salmo 8. ¿Y qué es el Salmo 8? Un salmo mesiánico. Las escrituras han hablado de mí y toda la evidencia está aquí. La multitud lo reconoce, los niños lo reconocen, y ustedes no son capaces de reconocerlo. Qué duros de corazón para creer. Pues si ustedes tienen una pregunta que cuestiona mi autoridad, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? ¿Con qué autoridad venía Juan a bautizar? ¿Con autoridad de los hombres o con autoridad de Dios? Y se ponen a discutir entre ellos. Si le decimos que es de Dios, nos va a preguntar: entonces, ¿por qué no le creyeron?
Y si decimos que es de los hombres, oiga, la multitud cree que Juan es un profeta, entonces no podemos caer delante de la gente, nos linchan. Y la respuesta fue, nos lavamos las manos. No sabemos. No sabemos. Como ustedes no saben, entonces yo no les voy a decir con qué autoridad hago todo esto. Si no han sido capaces de creer que Juan era el profeta, que él bautizado con la autoridad de Dios, menos. Con semejante testimonio no han sido capaces de creer. Por favor, miren el versículo 27. No lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y silencio en el auditorio. Yo me puse a imaginar, ¿qué viene? ¿Qué viene después? En otras ocasiones lo que viene es un pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. A ver quién tiene la razón. O Jesús o los fariseos. Preguntar y responder. Uno esperaría eso. Más preguntas y más respuestas. O tal vez un derroche de más señales. A ver, les voy a mostrar más señales a ver si estos por fin aterrizan, entienden y creen. O otra opción sería guardar silencio. Y Jesús aplica aquí un principio: no eches las piedras o las perlas preciosas a los cerdos. ¿Para qué les sigo hablando? ¿Para qué les sigo predicando si esta gente no cree? Silencio o me voy. Pero no. ¿Sabe qué viene? ¿Qué suscita la dureza en el corazón de esta gente? 3 parábolas. 3, no una, 3 parábolas. Y esta, la primera parábola, va a ser una parábola que les va a permitir verse, ser confrontados con el lugar que están ocupando en medio de esta situación. Con su actitud les está diciendo el Señor: ¿están o no están haciendo la voluntad de nuestro Dios? Con esa actitud, ¿ustedes están agradando o no están agradando a Dios? ¿Ustedes están haciendo la voluntad de Dios o no están haciendo la voluntad de Dios? Con esa actitud les voy a decir a qué se están exponiendo ustedes. Primero les voy a decir el lugar que les corresponde a ustedes. Y luego les voy a decir con las otras 2 parábolas a qué se están exponiendo. Si ustedes ven las otras 2 parábolas, una, el reino de Dios se les va a quitar. Y la 2, se van a quedar por fuera. A eso se exponen, con la actitud que ustedes están teniendo, por ser duros, por ser incrédulos, por no abrir el corazón al Señor, por no entender las señales, por no creer que yo soy el Mesías. Se están exponiendo a quedar fuera del reino de Dios. Miremos el versículo 29 porque nos va a ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuál es el hijo del poco ruido y muchas nueces? Ya vimos el versículo, ya miramos la parábola. En la parábola es el primero, aquel que después de haber escuchado a su padre, quien lo mandó a trabajar al viñedo, y respondió, no solo de manera altanera, sino irrespetuosa: no quiero ir. Y ahorita les voy a decir por qué irrespetuosa. Pero que luego se arrepiente y va. Este es el hijo del poco ruido y muchas nueces. ¿Y cuál es el hijo del mucho ruido y pocas nueces? El segundo, aquel que después de haber escuchado a su padre, a quien también mandó a trabajar en el viñedo, y respondió de manera proactiva, sí, y respetuosa, Señor. El otro no respondió Señor, fue irrespetuoso. En la cultura judía no se podía responder de esa manera. A papá se le decía, sí, Señor. Muy bogotano, ¿cierto? Muy bogotano. En esa cultura a papá y a mamá se le decía, sí, señor, sí, señora. Si no lo decía era
irrespeto. El primero no lo dijo. El segundo fue respetuoso, fue proactivo. ¿Pero qué pasó? No fue. Oiga, ¿usted no tiene hijos así? ¿Usted no tiene hijos así? Que son como Pedro: mira, aunque todos te abandonen, yo te seguiré. Y llegó el momento de la verdad y se arrugó. No fue. A este es el hijo del mucho ruido, pocas nueces. Son más o menos como el Barcelona de ayer, o el Millonarios de ayer. Yo soy hincha de Millos. Mucho toque y de aquello. Sí, Señor, pero no fue. Una vez que están identificados los dos hijos, ahora viene la pregunta clave: ¿cuál de los dos hizo lo que a su padre le agrada, lo que su padre quería? ¿Cuál es el hijo obediente? Versículo 31. Todos estuvieron de acuerdo que el primero, pese a su actitud negativa al principio, el primero. Pese que al principio no quiso. Como ya todos estamos de acuerdo, todos estaban de acuerdo. Recuerden, ahí habían fariseos y saduceos que pensaban de manera distinta. Por fin se pusieron en algo de acuerdo. Por fin. Todos estamos de acuerdo que el primero. Ahora Jesús les va a decir cuál es el lugar que les corresponde a ustedes. Les voy a decir, inmediatamente Jesús identifica al primer hijo con los ávaros y las prostitutas. Miren el versículo 31. Ese es el primer hijo. Estas personas, por medio de su estilo de vida pecaminoso, se habían negado a hacer la voluntad de Dios. En principio habían dicho: no quiero saber de Dios, no lo quiero en mi vida, déjeme hacer con mi vida lo que se me dé la gana. No quiero. Pero después, por la predicación de Juan el Bautista y otros por la predicación de Jesús, se arrepintieron y comenzaron a vivir como súbditos del reino en obediencia. Esos son los primeros. Y Jesús los va identificando. Les voy a decir en qué lugar están ustedes. Si ustedes pensaban que eran los hijos primeros, se equivocaron. Porque los primeros iban delante de ustedes. Ese es el lugar que les corresponde. Les toca atrás. Porque antes y delante de ustedes van las prostitutas, los inmorales, los pecadores, los chanchulleros, los serrucheros, los de corbata blanca. Nos guste o no nos guste. Pero si estos se arrepienten, van a entrar al reino de Dios antes que ustedes, que leen tanta Biblia, antes que ustedes. Y luego Jesús identifica al segundo hijo con el religioso, el moralista, el legalista, quienes, a pesar de haber asumido la responsabilidad de trabajar y cuidar la viña del Señor, es decir, al pueblo de Israel, no lo estaban haciendo. Su comportamiento era todo lo contrario: discriminatorio, cruel con los pecadores, con los marginados, siempre lo señalaban. Se sentían superiores a los demás y más espirituales que los demás, merecedores del reino. Y cuando Juan Bautista empezó a predicar, ellos escucharon sus palabras, pero jamás las acataron. Es más, se dieron cuenta que los pecadores, las prostitutas, aceptaban el mensaje de Juan y luego se bautizaban. Muchos de ellos también vieron, por medio de la autoridad de Jesús, la cantidad de vidas transformadas dramáticamente, como los leprosos. Y aún así no cambiaron de actitud para creer. Miren por favor versículo 32. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron.
Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes lo vieron, ustedes no se arrepintieron para creerle. Por eso el lugar que les corresponde a ustedes es la cola. ¿Sabe qué recordé? Porque yo escucho en muchos ámbitos esa frase: Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y muchos creen, los cristianos, que Dios nos ha puesto en lugares de jerarquía, que a eso se trata. No, el concepto es soteriológico, tiene que ver con la salvación. ¿Quiénes van adelante y quiénes están quedando rezagados? Aquí están los dos hijos. Todo el que se reconoce pecador, se humilla delante del Señor, es el que está adelante. Pero todo aquel que se cree que Dios está en deuda con él, perdóneme, está en la cola. Y los otros dos, parábola le está diciendo, y corre un riesgo de que se quede por fuera si no se arrepiente. ¿Saben que esta parábola sigue vigente en el día de hoy? Vigente, es increíble. Me estoy acostumbrando a esta cosita. Si ustedes tienen sus bosquejos, voy en el último punto. ¿Con cuál de los dos hijos yo me identifico? Ahora es a nosotros. ¿Saben que hay miles de personas que responden continuamente que no quieren saber nada del Señor afuera? Incluso nosotros mismos algún tiempo fuimos de esos que dijimos: no, a mí no me hable del Señor, no, a mí no me lleve a esa iglesia, por favor no me invite a eso. Y estas personas tendrían muchas y tienen muchas razones para decir: mira, a mí no me venga con ese cuento. Tal vez porque las experiencias religiosas que tuvieron en alguna etapa de su vida fue traumática, o porque la costumbre intelectual que más está de moda es la pretendida muerte de Dios. Él no existe. O porque el nihilismo y el gnosticismo les ha hecho creer que no necesitan del Señor. O porque el relativismo es más atractivo, pues le da licencia o nos da licencia para vivir como nosotros se nos dé la gana, sin reglas y sin normas. Pero ¿saben que hay una sentencia del Señor Jesucristo que me fascina para todos los hombres? No solo de pan vive el hombre. Y yo me he dado cuenta, y ustedes se han dado cuenta, incluso usted puede ser el que da testimonio aquí, que cuando estas personas descubren que existe en la palabra, una nutrición que colma y satisface sus apetitos trascendentes, cuando encuentran personalmente a Jesucristo y a través de Él descubren a Dios y su mundo adquiere sentido, significado y explicación, entonces dejan de decir no al Señor para decirle sí. Para decirle sí. Y hay un milagro que ocurre en todas esas personas, como ha ocurrido en muchos de nosotros. Se vuelven a Dios por medio del arrepentimiento y empiezan una vida totalmente de obediencia al Señor. Se vuelven personas incansables en el reino. Señor, me arrepiento, pero ahora te sigo y te ofrezco mi vida. Y empiezan a trabajar para el reino. Pero existen muchos. Venimos y empiezan a juzgar y a criticar. Y si de pronto esa persona se me acerca a mí, yo me doy cuenta. Uy, si el pastor supiera con quién está hablando. Las mismas palabras del fariseo. Cuando esa mujer pecadora fue y le ungió los pies. Uy, si el Señor supiera quién le está ungiendo los pies. Igualitos. Querida iglesia, que no olvidemos lo que el Señor Jesucristo hizo.
Cuando la gente entraba a la iglesia, estaban enfermos. Aquí entran los enfermos. Este es un lugar para enfermos, para pecadores. Este es un lugar donde el pecador tiene que venir y tiene que recibir ese amor, aprecio, afecto y no crítica y señalamiento. No seamos fariseos, hipócritas. No señalemos. ¿Y sabe por qué no crecemos? Porque no leemos las Escrituras o porque no las entendemos. Y para aquellos que no entienden las Escrituras, por eso abrimos la academia, por eso tenemos la ruta de capacitación, para ver si puede entender y decir: yo quiero saber en qué tengo que obedecer, qué tengo que hacer, pero no entiendo. Venga la capacitación. Pero hay otros que creen que esto es por ósmosis. No vamos a saber cuál es el propósito de Dios para mi vida si no leo las Escrituras. Miren ese capítulo 21. ¿No han leído? ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no han leído? Muchos estamos aquí. Sí, Señor. Y terminamos y se nos ha olvidado esto. Que este sea el comienzo de una semana extraordinaria. Que permitamos que el Señor con su Santo Espíritu revise lo más profundo de nuestro corazón y revise nuestro compromiso con Él, nuestro compromiso. Que eso que un día dijimos: Señor, te abro mi corazón, ve y sea mi Salvador, ¿dónde quedó? Y que Dios guarde nuestro corazón de una actitud legalista, moralista, de señalamiento. Que no olvidemos que esto es una iglesia, pero con una cruz roja. Cruz roja, donde llegan los enfermos a ser sanados por el poder de su palabra. Vamos a orar. Señor, que tu Espíritu se mueva en medio de la quietud y del silencio. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva como en el Génesis, en los primeros versículos, en medio del caos. Y que tu Santo Espíritu traiga, Señor, orden y quietud a los corazones y a las mentes en este instante. Que tu Santo Espíritu traiga la armonía que debe haber entre lo que yo decido y lo que yo hago, entre lo que yo pienso y lo que yo actúo. Que mi sí sea sí y que mi no sea no, pero que no sea todo lo contrario. Señor, gracias por todos los que han abierto su corazón y han entendido el mensaje y han obedecido con arrepentimiento, con fe y con una vida de obediencia a ti. Pero te queremos pedir, Señor, por todos aquellos que aún faltan, que necesitan hacer fila para entrar al reino de Dios. Señor, ablanda sus corazones. Derrama tu gracia y tu favor y conquista a nuestros hijos, conquista a nuestros padres, conquista a nuestros familiares, conquista a nuestros amigos. Que dejen el endurecimiento, Señor. Que se vuelvan a la Escritura
y dale la gracia de entender la Escritura durante esta semana, para que vuelvan su corazón a ti, Señor. Que vuelvan su corazón a ti. Líbranos, Señor, en nuestros hogares de ser legalistas. Todo lo contrario, danos paciencia, amor, benignidad, dominio propio, templanza, Señor, el fruto del Espíritu Santo, que los podamos cautivar para ti, no tanto por nuestras palabras, como sí por nuestro amor, así como tú lo hiciste con nosotros en la cruz. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por aceptarnos como somos. Aún a pesar, Señor, de nuestro pecado, de nuestro error, nos sigues amando. Tu amor es incondicional. Ayúdanos a amar a los demás